Se ven ahí participantes. Comenzamos, ya empezamos a grabar. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando y a todos los que después nos ven en el soporte de la página que la Universidad Metropolitana de la Educación ha dispuesto para el desarrollo de esta cátedra. Esta cuarta sesión, referida a patrimonio, multiculturalidad y memoria, va a contar con la colaboración de Mauricio Lorca, de Bernardo Guerrero y de Ellen Hirsch, todos profesores de la macrozona norte. Recordamos en ese sentido que las nociones temáticas y la distribución de esta cátedra ha tenido este carácter territorial, ¿cierto? Tuvimos una cátedra central, una de centro-sur, una de centro-austral, y ahora nos toca esta cátedra referida a la macrozona norte, con este súper tema que implica el patrimonio de la multiculturalidad y las memorias. Esta cuarta sesión, y última de de esta primera fase de la cátedra abierta de la Red de Arte y Humanidades, ¿ah? Eh, Tiene la particularidad, ¿cierto?, de cerrar este ciclo, y cerrarlo con un territorio que eh, lo hemos conversado antes con Bernardo en otra oportunidad, normalmente pareciera quedar un poco alejado de las discusiones, ¿cierto? Que el Chile en definitiva no necesariamente los considera, pero sin embargo son nuestra riqueza, por un lado, ¿cierto? Y por otro, una gran fuente de problemática y de riqueza que podríamos trabajar permanentemente y que hay que tener en consideración. ¿Sí? Quisiera agradecer, para terminar esta sesión, ¿cierto?, al equipo de Unidad de Desarrollo y Formación Virtual de la Universidad Metropolitana, al equipo también de la Red de Arte y Humanidades que ha hecho posible este trabajo, y agradecer también a las personas que se han interesado y que han ingresado a nuestra sesión y que luego, ¿cierto?, han visto también estas sesiones eh, con posterioridad. Les recuerdo a las personas que se están eh, ingresando, ¿cierto? Que pueden hacer comentarios en torno a el chat y podemos después hacer algún tipo de pregunta y de comentario en relación a las exposiciones de nuestros panelistas. Les recuerdo que tenemos una dinámica en que hay tres presentaciones de 20 minutos cada una y que luego hay un diálogo amplio y abierto en ese sentido, insisto con eso, que pueden hacer comentarios y preguntas sobre el chat, para poder trabajar y discutir y tensionar y reflexionar eh, en torno a las problemáticas referidas al patrimonio, la multiculturalidad y las memorias. Hemos dispuesto un orden en que primero va Mauricio Lorca de la Universidad de Atacama, luego Bernardo y luego Evelyn. ¿Sí? Y quisiera presentar a Mauricio. Mauricio es profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Atacama, antropólogo de la Universidad de Chile, máster en Historia con mención en Etnohistoria de la misma casa de estudio, máster de EADE en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra y doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio en la Universidad de Barcelona. ¿Sí? Mauricio, te escuchamos con muchísima atención y muchas expectativas en torno a tu presentación, así que quedamos muy atentos a lo que nos quieres compartir. Muchas gracias, Pablo. Me pone un poco de presión eso de las expectativas. Espero estar a la altura. Oye, bueno, voy a apoyarme con una presentación PPT a modo de advertencia. Mira, más que, o sea, el aporte apunta a hacer algunas distinciones entre el concepto de patrimonio y el de patrimonialización que encuentro que son bastante valiosas, ¿no? De considerar al momento que comenzamos a discutir y reflexionar sobre este tipo de noción, ¿no? Por eso justamente el título que le puse es ¿qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonialización? Entonces, en ese sentido, en primer lugar, preguntarnos qué es el patrimonio, ¿no? Y, y podemos, yo creo,
todos convenir en que el patrimonio es un bien común, pertenece a un grupo específico, ¿no? De ahí que también podamos hablar de distintos patrimonios en plural, ¿no? No es, ya dejamos atrás la mirada de un patrimonio asociado al Estado-nación, ¿no? Esta mirada decimonónica del concepto de patrimonio, es por otra parte que es bastante relevante que este emerge a partir de discursos comunitarios, ¿no? Y que en esos discursos se articulan tanto la memoria y la identidad de los grupos y que también logra vincular, articular el pasado con el presente, ¿no? Y de esa manera el patrimonio se conforma en un dispositivo de continuidad cultural para un grupo a través del tiempo. Ahora también creo que la cuestión de las funciones son importantes de dar cuenta, ¿no? Todos convenimos, estamos claros de que el patrimonio es un referente simbólico para un grupo, pero sin embargo también podemos identificar otras funciones con el patrimonio. Eso lo dejo un poquito para adelante y lógicamente el patrimonio lo tenemos que entender como elementos dinámicos, ¿no? Que emergen, desaparecen, y por tanto están asociados a las coyunturas históricas específicas y sobre todo a los desafíos que enfrenta un grupo y que obedece la mayoría de las veces, esos desafíos es a lo que obedece una activación patrimonial, ¿no? O el ejercicio de patrimonialización. Entonces, en ese sentido, como dispositivo de continuidad cultural de un grupo, el patrimonio lo podemos entender como un ejercicio de filiación inversa. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el francés Jean Davalon, ¿no? Y que finalmente apunta a que, a diferencia de la filiación de carácter biológico, donde son los padres quienes engendran a los hijos, en la cuestión patrimonial más bien son los hijos quienes engendran a los padres, ¿no? Son los grupos quienes eligen los elementos que dan cuenta de la continuidad cultural que antes les comentaba. Eso lo encuentro bastante simpático, ¿no? Esta metáfora que nos propone Davalon. Entonces, finalmente, o no finalmente, pero a partir de todo esto, también podemos entender el patrimonio como un recurso de reflexión de las sociedades, ¿no? En primer lugar, sobre sí mismas, pero al mismo tiempo del entorno. Es de ahí que el patrimonio, de alguna manera, o más que de alguna manera, está asociado íntimamente al territorio. De hecho, hay una académica española que tiene un texto que me encanta, que finalmente propone patrimonialización es igual a territorialización y la territorialización es igual a patrimonialización. Eso lo podemos conversar, son algunas provocaciones, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos? Aquí tengo que... Ahí. Ahora, ¿de dónde emerge el patrimonio? ¿No? Recién les comentaba acerca de lo dinámico, es que hay elementos que pierden esta condición, como hay otros también que van emergiendo permanentemente. Entonces, ahí la respuesta es que el patrimonio, un elemento que es considerado o que más bien logra, alcanza, eh, obtiene la categoría de patrimonio, responde a una dinámica que es conocida como la de patrimonialización. Ahora, esta dinámica la podemos entender como los distintos vagones que componen un tren, ¿no? Para hacerme entender, ¿no? En primer lugar, la patrimonialización la tenemos que entender como sucesivos procesos donde el primero es la identificación de elementos que pueden alcanzar el carácter patrimonial, pero que sin embargo esa identificación no necesariamente, obviamente, les confiere el carácter patrimonial, ¿no? El carácter de patrimonio lo tenemos que entender, o el patrimonio está asociado al reconocimiento legal de un elemento como tal. La identificación, pueden haber muchos elementos que en un momento pueden tener este potencial patrimonial, ¿no? Ahora, de este set, de este conjunto de elementos,
evidentemente que hay una selección que vendría a ser el segundo vagón de este tren, ¿no? Se eligen algunos y no otros. Eso significa que se van ordenando, que se van priorizando. Hay unos que tienen una mayor carga simbólica que otros, y esos elementos luego son sometidos al estudio científico. Son antropólogos, arqueólogos, historiadores, entre otros, qué sé yo, historiadores del arte, quienes estudian y de alguna manera certifican los valores que se consideran, argumentan o más bien respaldan el carácter patrimonial de un elemento que aspira a ser tal. A partir de estos estudios emerge el proceso de interpretación que está asociado a esta certificación científica que les comentaban, y muchas veces muchos de estos elementos, no todos, terminan, en primer lugar, con la obtención legal de la categoría de patrimonio, que en nuestro país es monumento histórico, arqueológico, etcétera. Y algunos de estos elementos, los que son posibles, los concretos, los de características materiales, muchos de ellos terminan exhibidos al interior de museos. Eso es más o menos lo que podemos entender como un proceso, como una dinámica de patrimonialización, ¿no? Ahora, como les comentaba, la patrimonialización más allá del elemento en tanto referente simbólico de un grupo está asociado a una función, ¿no? Que finalmente es esa necesidad que cumple como un fundamento, como medio, como estrategia, como herramienta de adaptación, lo que hace que se active y que finalmente responda, que llegue a cumplir una función. Entonces, todos coincidimos en que el patrimonio es un referente simbólico de un grupo, ¿no? Desde el siglo XIX, para concentrarnos en la concepción moderna de lo que entendemos como patrimonio, emerge como referente grupal, ¿no? Revolución Francesa, etcétera. Pero actualmente esas funciones, también un elemento patrimonial lo podemos entender como, por ejemplo, que cumple una función de carácter económico. Cuando se articula con el turismo. Y eso actualmente a nivel global toma bastante relevancia, ¿no? La función económica que el patrimonio cumple cuando se articula con la actividad turística. Eso lo podemos apreciar en un montón de casos, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que se ha transformado como una ciudad eminentemente atractiva para el turismo. Hordas de turistas las visitan cada día, cada año, etcétera. Y en ese sentido, hay una escuela en torno al patrimonio que justamente ha dado cuenta de esta función económica, ¿no? Y otra función, entre otras, es la función política que está cumpliendo el patrimonio. Evidentemente, si hablamos de patrimonio como referente de un grupo, hablamos de política. ¿Ah? Para recurrir a este antropólogo Barth, que me parece década 60 o 70, ya hacía la distinción entre los unos y los otros, ya hay una pugna política. Pero sin embargo, actualmente y especialmente creo en el contexto latinoamericano, el patrimonio está cumpliendo una función política en contextos de conflictos socioambientales. Por ejemplo, cuando una comunidad, cuando un grupo identifica como elementos patrimoniales para ellos eh, un elemento para como, como herramienta en estos conflictos. Por ejemplo, para explicarme, un grupo, qué sé yo, conflicto con la minería que abundan en el norte de Chile. Una comunidad indígena finalmente identifica todos los elementos arqueológicos que están presentes en un territorio y que por ley, como todos sabemos, están protegidos por ley, ¿no? De alguna manera, justamente ahí emerge el vínculo entre patrimonialización y territorialización. En la medida que reconocemos elementos patrimoniales ante, al interior de un territorio, lo territorializamos. Y cuando territorializamos, evidentemente la especificidad de un espacio territorial está asociado al reconocimiento de elementos que son simbólicos de tal.
espero explicarme bien, de lo contrario luego lo podemos discutir, ¿no? Entonces, ahora resulta súper importante, interesante reparar en lo siguiente. Como les comentaba cuando hacía alusión a este tren con distintos vagones para aludir al proceso de patrimonialización. El patrimonio es el producto final de esa dinámica de patrimonialización. Ya esa dinámica está terminada, pero en tanto proceso social, y de ahí el atractivo que tienen los procesos, las dinámicas de patrimonialización o de activación de un elemento como patrimonio, es finalmente donde concentra el atractivo social, ¿no? Y para dar cuenta de la función que está cumpliendo un elemento que se está patrimonializando, tenemos por ejemplo, describir y analizar el contexto en que se dan los actores que participan de ese proceso de patrimonialización, que seguramente hay algunos que se oponen y otros que están de acuerdo, justamente los intereses que cada actor persigue, los argumentos que esgrime, las acciones que lleva a cabo, las sinergias que también produce en un territorio y evidentemente los conflictos que esas dinámicas van generando. Es ahí en donde, desde mi punto de vista, está el principal atractivo para las ciencias sociales, ¿no? Como les comentaba, el patrimonio, cuando es reconocido, finaliza todo este proceso, ¿no? Ahora, ¿por qué entendemos el patrimonio como lo entendemos actualmente, ¿no? El patrimonio, el término, el concepto moderno de patrimonio lo podemos identificar que emerge con la Revolución Francesa, ¿no? Fines del siglo XVIII. Pero sin embargo, hay una serie de procesos que se inician desde mediados del siglo XX en adelante, que más bien nos entregan la visión elementos patrimoniales, ¿no? De hecho, la ciudad de Lota, por ejemplo, el Chiflón del Diablo, eh, es la ciudad, es el lugar que más concentra elementos patrimoniales reconocidos por el Estado, legalmente reconocidos por el Estado, y que, como les comento, están asociados directamente a esta epopeya carbonífera, ¿no? Que tuvo lugar durante el siglo XX. Las estatuas, el cementerio general también puede ser entendido como patrimonio. Las viñas también pueden ser vistas como tales. El antiguo Hospital San José, en fin, los elementos abundan e incluyen los restos del Titanic, ¿no? Como lo considera UNESCO, por ejemplo. Y aquí viene algo bastante interesante, que este museo comunitario que está en Berlín, el Museo de Neukölln, también nos da cuenta. Cuando les comentaba que cualquier elemento, cualquier cosa puede llegar a ser considerado como patrimonio, por ejemplo, esta comunidad reconoce como patrimonial, no necesariamente el Estado alemán, ¿no? La comunidad de Neukölln lo considera como patrimonial este tetra de leche. ¿Por qué? Porque finalmente esto salió del mercado por distintas razones, pero finalmente fue esta caja de leche la que acompañó a las familias alemanas durante décadas y ahora las hace entenderlas, generan estas emociones asociadas a esta caja de leche y es parte y está en las vitrinas de este museo comunitario. Otra, una percha de ropa que tiene toda una historia, perteneció a una casa qué sé yo, a una multitienda, digamos, que pertenecía a un judío, Holocausto, la Shoah. Finalmente, esta percha representa todo este momento histórico, ¿no? Y llegamos a una segunda ruptura. Estos eran algunos elementos. Ahora, este hecho,
el hecho de que cualquier elemento pueda convertirse en patrimonio, al fin y al cabo está generando también como segunda ruptura tensiones entre las memorias locales y la historia oficial, ¿no? En ese sentido encuentro bastante sintomático el trabajo de Andrés Durán, se llama Serie Monumentos Editados, es del año 2015. En primer lugar, no es que estas estatuas estén intervenidas, son intervenciones fotográficas. Y finalmente lo que hace Durán, ojo, es en el año 2015, ¿ah? Que ya está dando cuenta del vacío que tienen las estatuas en las ciudades. Las estatuas en las ciudades han perdido contenido. Rara vez sabemos a quién pertenece, cuál es la persona, lo que hizo, la razón del por qué está ahí. Y creo que durante el estallido social eso se manifestó con fuerza, ¿no? Esa impugnación a la representación de estos elementos que ya Durán daba cuenta el año 2015. Entonces, ahí hay un par más de ese tipo, de ese trabajo de Durán, ¿no? Y por otra parte, para tratar de explicar a lo que me refiero, todos sabemos, la estatua de O'Higgins y de Prat está en todas las plazas de las ciudades, pueblos, etcétera, de todo Chile, ¿no? Representan esta historia oficial. Pero también nos damos cuenta que poco a poco están emergiendo con fuerza personajes como este cantante popular, Jorge Negro Farías, que también tienen sus estatuas y que tienen la capacidad de reflejar estas memorias locales, ¿no? No necesariamente la estatua de Farías entra en tensión con otros. Ahí es sintomático. En la Plaza Echaurren está la estatua que está en pantalla, pero al mismo tiempo hay unos monolitos que celebran, que conmemoran el zarpe de la Escuadra Nacional que fue a liberar el Perú en época de la independencia. Esos monolitos, nadie tiene idea de qué representan, por qué están ahí. La estatua de Farías, vaya que sí. No sé si me doy a entender estas tensiones, ¿no? Y justamente, finalmente, estas memorias locales, justamente, y el patrimonio asociado a la identidad, a la memoria, como les comentaba antes, van concediendo un estatus territorial a los lugares geográficos, ¿no? Y estos lugares físicos finalmente están siendo campo fértil para la acción social. Con este ejemplo, que corresponde a la agrupación de defensa del barrio Yungay, yo creo que todos conocemos lo que es esta agrupación, finalmente da cuenta de cómo la política, la función política que está cumpliendo el patrimonio, justamente en estos contextos. Específicamente sirve como elementos en el conflicto pugna que tienen las comunidades con el avance de los proyectos inmobiliarios que en el centro de Santiago, ¿no? Y acá hay un caso muy sintomático y que también me agrada por las fotografías. Ya estoy terminando. Esta fotografía se toma en el año 1930, en la fábrica de paños Bellavista Oveja Tomé, que está en la región de Biobío, ¿no? En la ciudad de Tomé. Ahí están sus trabajadores. Esta fábrica poco a poco cayó, se fue desindustrializando, pero sin embargo, este elemento es un referente simbólico para las generaciones actuales. Tanto así que esta fotografía se reproduce en el año 2016 y es la comunidad finalmente quien la recrea, ¿no? Me parece que estas fotografías van dando cuenta de cómo el patrimonio va creando espacios de acción social, ¿no? Va cumpliendo esta función política que les comentaba antes. Y para terminar, como hoy nos dedicamos a la macro área norte, creo que hay que en los antiguos campamentos mineros industriales de, por ejemplo, Potrerillos, que fue nombrado zona típica hace un mes y medio, 2 meses, la acción de la comunidad, las acciones que llevan a cabo la comunidad, las antiguas personas que habitaron este campamento industrial,
conllevó a que el Estado lo reconociera como patrimonio de no solo ellos ni de la región de Atacama, sino que de todos los chilenos y chilenas, al darle la categoría de zona típica. Algo similar podemos ver, constatar con respecto al campamento minero de Chuquicamata, ¿no? Que ante el avance de las operaciones corría el riesgo de desaparecer, se protege, dada la relevancia que tiene no solo en la historia del norte de Chile, sino de todo el país, y también recibe una categoría patrimonial. Lo mismo con respecto al campamento minero industrial de Sewell. Todos estos tienen una categoría de zona típica, pero lo interesante aquí es dar cuenta de el protagonismo que tuvieron los individuos, las familias que habitaron estos lugares para que ellos obtuvieran este reconocimiento legal y pasasen a ser patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Por último, ahí están las referencias bibliográficas que hice y nada, pues les agradezco la atención y espero que esta exposición sirva para la discusión que nos van a dar, que nos van a brindar Bernardo y Evelyn. Eso, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias. Realmente muy interesante. Mis expectativas no eran tan altas como tu presentación. Oh, muchas, Gracias, Pablo. muchas gracias. Yo tengo haciendo esos apuntes y poder también transmitirlo en relación a la discusión posterior. ¿Sí? Así que muy interesante, Mauricio, de verdad tengo al menos tres preguntas que hacerte, de verdad muy, muy interesantes. Nos vamos a Eh, entretener. ahora tenemos como turno a Bernardo Guerrero, voy a cambiar de lente para poder ver esto. Bernardo Guerrero Jiménez, profesor titular de la Universidad Arturo Prat. Es sociólogo, doctor en ciencias socioculturales de la Universidad Libre de Ámsterdam, autor de numerosos libros y artículos en revistas científicas especializadas. El estudio de la religiosidad popular, la literatura, el deporte y la música lo han convertido en un experto de la identidad, la memoria y el patrimonio, destacando entre sus publicaciones los tres tomos de Del Chumbeque a la Sofri. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Nuestras conversaciones de verdad que han sido muy fructíferas y muy interesantes y esperamos tu presentación con las mismas expectativas que la de Mauricio. Así que, por favor, Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de darle una connotación geopolítica a la discusión del patrimonio, las memorias, las identidades, ¿no? A mí hace mucho tiempo me viene preocupando el tema del deporte. El tema del deporte en cuanto socializador de una serie de experiencias, incluso la experiencia más temprana de la vida que uno tiene que ver con el deporte, pero también visto cómo el deporte ha sido como el hermano pobre de los estudios patrimoniales y de otro tipo. Si uno va, por ejemplo, a Montevideo y va al Estadio Centenario, se va a encontrar con que en el último piso hay un museo extraordinario que habla de la épica uruguaya del 30 y del 50. Si uno va al barrio La Boca, va a encontrar un barrio pintado con los colores de La Boca. Y si uno va al estadio de River, va a encontrar lo mismo. Entonces uno se pregunta por qué se dan estos fenómenos. Y luego uno se percata que en Iquique, que no en vano es conocido como Tierra de Campeones, tiene dos museos del deporte, uno del deporte propiamente tal y otro del boxeo propiamente tal. Entonces cuando me invitan a la inauguración del Museo del Boxeo, yo digo, ojo, acá estamos frente a un gesto político que implica, digamos, eh, quitarle el aura
de las bellas artes que tiene otros deportes, porque pueden haber deportes del tenis, pueden haber deportes de la Fórmula Uno, pero un deporte de un, de un deporte como el boxeo es una cuestión así, pero increíble, ¿no? Ahí están los guantes, los pantalones del Tani Loaiza, de Arturo Godoy, y lo más curioso y lo más alentador, que son los mismos ex boxeadores lo que armaron estos museos. O sea, ellos tomaron una conciencia patrimonial de la tremenda riqueza que ellos tienen y, y organizan actos, romerías al cementerio, saludan a sus muertos. Por lo tanto, estamos hablando de que ya no hay romería de los chinchorros, por ejemplo, de los primeros habitantes, sino que ahora son romerías de gente común y corriente que llegaron a Nueva York, en este caso a boxear, o en el básquetbol llegaron a las Olimpiadas, ¿no? Y me toca con la coincidencia, además, de que yo, aparte de hacer lo que hago, soy presidente de un club de básquetbol que acaba de cumplir 101 años de vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay patrimonio ahí? Y claro que hay patrimonio, ¿no? Entonces nos hemos llegado a la tarea, conjuntamente con otro colega del barrio, de empezar a recuperar aquello que nosotros pomposamente queremos construir como un archivo, no un museo, como un archivo, que es distinto. Un archivo de aquel material que hace posible la práctica del básquetbol. Por ejemplo, los colores. Por ejemplo, los carnés con los cuales uno entra a jugar y hay un carnet especial para entrar a jugar. ¿Ya? Los balones, que eran balones distintos a los que hay ahora, que estamos viviendo en plena época de la NBA, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dimos a la labor de recuperar para la democracia, porque el patrimonio tiene que ver con la democracia también, estas instituciones eh, que aparecen neutras, pero que tienen un tremendo componente simbólico y político. Te aglutinan a la gente que en su momento determinado no tenía dónde ni cómo aglutinarse como tal. Una estructura donde el abuelo convive con el nieto, porque comparten los mismos colores. Es decir, estamos hablando de instituciones transversales en la sociedad civil, pero que sin embargo, ni la sociología ni la antropología le han prestado la importancia a ello. O sea, hoy día podemos decir, hay muchos libros escritos sobre fútbol, pero no sobre el club deportivo. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué hemos hecho nosotros para cumplir 100 años, 101 años no teniendo nada? Y acá quiero que me acompañe con la primera imagen, que me la convide, Pablo, por favor, que es un poco registros que hemos hecho de cómo hemos intervenido en el espacio público, otorgándole identidad, otorgándole un sello patrimonial, fundamentalmente, ¿no? Porque claro, la relación acá entre patrimonio e identidad son muy estrechas. Por ejemplo, nuestros colores son amarillo con negro. Y en estas dos paredes largas está la historia de nuestro club. Historia que no aparece en los libros de historia. Historia que no aparece en los libros canónicos de la enseñanza básica, a pesar de que todos hemos pasado por ese tipo de escuelas. La importancia del ferrocarril en el norte, de ahí nuestros colores amarillo con negro, que son colores ferroviarios, ¿ya?
Este personaje que está acá, el Indio Ledesma, un seleccionado olímpico que estuvo en dos Olimpiadas y en un Mundial de Básquetbol cuando Chile sale tercero. Es decir, estamos volviendo a traer a la realidad actual a estos grandes personajes épicos que el tiempo se ha encargado de borrarlo, porque además el periodismo deportivo en Chile es periodismo de fútbol. No es periodismo de básquet, no es periodismo de béisbol, no es periodismo de otro tipo de deportes, ¿no? Entonces, esta es una casa antigua, modelo calle Baqueano, que está ubicada en un barrio popular y que nosotros lo hemos ido convirtiendo, digamos, en algo patrimonial. Todo el mundo dice, ahí está la sede del Club Deportivo La Cruz, ¿ya? Están los colores, está la historia, están los balones, están las camisetas colgadas, digamos, ¿no? O sea, ¿qué archivo vamos a encontrar o qué museo con las camisetas colgadas? Hemos recuperado camisetas muy antiguas que están ahí guardadas para posteriores exhibiciones, digamos, ¿no? Que no tienen nada que ver con el diseño de las nuevas que hay hoy día. Dame la próxima imagen, por favor. Y este es un patrimonio que está vivo. O sea, no es un patrimonio de museo. Ahí está todo, una escuadra de menores, de niños y niñas, y que además tiene un dato muy curioso. La mayoría de ellos son hijos de migrantes. Acá hay niños venezolanos, bolivianos, peruanos, paraguayos, chilenos. Es decir, el club funciona, digamos, como una especie de estructura de acogida y nosotros nos hemos encargado de diseñar nuestras marcas identitarias, que son los colores amarillo con negro, y con lo que dice la cruz, cada uno con un balón. Yo cuando jugaba básquetbol, que era muy malo, había un solo balón. Hoy día uno puede comprar 10 15 balones y cada niño tiene un balón para entrenar. O sea, estamos hablando de un patrimonio democratizado hoy en día, pero democratizado porque hemos entendido que esa es la manera, digamos, de poder seguir proyectando en la comunidad la importancia de un club deportivo. ¿Por qué? Porque la sede social de un club deportivo no es más que la continuidad del living de la casa de las personas que viven en forma allegada, por ahí empiezan muy pequeñitas, pero que van a nuestra sede y pueden celebrar su cumpleaños, celebran el aniversario del club, celebran Navidad. O sea, se crea una dinámica que de no existir el club, es una dinámica que se pierde, digamos. ¿Ya? Dame la otra imagen, por favor. Fíjense en los rostros de los niños y de las niñas que están ahí, ¿ya? Nosotros acabamos de llegar de un viaje largo que hicimos a Santiago y Valparaíso y Concepción, a jugar básquetbol. Estos niños fueron a La Moneda, nunca habían estado en La Moneda. Fueron a la biblioteca de la Universidad de Concepción. Nunca habían estado en una biblioteca tan enorme como la Universidad de Concepción. Se suben al avión y lo primero que hace el avión, saludarlo a esta delegación de jóvenes, digamos, que es probable que por primera vez viajen en avión. Y si ustedes lo vieran jugar, hay una potencia en el básquetbol y aparte de una inocencia en el básquetbol, que hace que, por lo tanto, los deportes tienen que tener un lugar mucho más preponderante que el que tiene ahora, que es solamente para alguna élite, ¿ya? Pero no llegado a los sectores populares. Entonces nosotros estamos
volviendo a ubicar al club dentro de esa estructura popular en la cual todos nosotros del barrio fuimos criados, ¿no? Dame la otra, por favor, Pablo. Este, este símbolo, todos los clubes lo tienen, ¿ya? Una vez una señora me preguntó, ¿y si cambiamos el escudo? Yo le dije, me matan si lo cambiamos. El escudo es este. O sea, y es desde que nos formamos el año 1923 hasta el día de hoy, sigue siendo el mismo. Claro, ahora está hecho con tecnología, digamos, con todo lo que hay hoy día, digamos, ¿no? Con todas las mejoras que hay hoy día, pero es la cosa que siempre nos ha mantenido como tal, ¿no? Y con el orden de esos colores, que en términos de identidad uno dice, eh, porque los colores también son patrimoniales, po, ¿ya? En este caso, el amarillo con el negro, que a mi juicio son los colores más lindos del mundo, esta combinación, digamos, por el contraste y por todo ese tipo de cosas, hace que, digamos, haya una adhesión positiva con respecto a eso. Dame la última lámina, creo. Y cuando cumplimos 100 años, sacamos este libro que se llama 100 años con una sola cruz. El cruz se llama la cruz, pero nosotros digamos, cumplimos 100 años con una sola cruz. Y tuve la suerte de escribir yo el libro ese, porque claro, en los barrios populares no hay intelectuales orgánicos. O sea, hay intelectuales orgánicos, pero la disciplina, el método, la tiene uno, digamos, que tuvo la suerte, dentro de los pocos, de ir a la universidad y aprender a escribir este tipo de textos. Porque anteriormente a esto yo había escrito ya dos historias de dos clubes muy antiguos del 1905, Yungay y Maestranza en fútbol. Había escrito también la historia de dos grandes boxeadores, Dani Loaiza y Arturo Godoy, y también la de un gran basquetbolista, Juan Ostoich, también olímpico. Entonces decía, si todos estos personajes tienen sus libros, nosotros debemos tener esa historia. Y la foto de la portada es una foto de los años 30 que recuperamos y que esas camisetas las estamos usando de nuevo, pero claro, en el formato más moderno, digamos, ¿no? Hoy día, ustedes saben, antes uno lavaba las camisetas, demoraban 2 días en secarse, hoy día todo es muy rápido, digamos, ¿no? Entonces, si el deporte y todo tipo de deporte cruza gran parte de nuestro tejido social, era lógico, digamos, que prestásemos atención también a los archivos patrimoniales, a la recuperación de los carnés con la cual uno iba a jugar, presentaba un carné para jugar. La zapatilla, la foto en grupo, porque además la historia del club lleva también a la historia del barrio. ¿Ah? Y de esta trama barrial, digamos, que es muy dinámica, que es muy potente, digamos. Nosotros, donde estamos en Iquique, tenemos enfrente el baile religioso de los chinos y una diablada, y tenemos un club deportivo. O sea, hay una densidad organizacional y ritual muy grande, ¿no? Entonces, yo quería compartir con ustedes esta experiencia y con la necesidad, por ejemplo, de ver cómo Valparaíso e Iquique son los puertos en los cuales entran los grandes deportes modernos. Entendiendo por deportes modernos los deportes con reglas. Y el básquetbol que es más tardío, que entra como por ahí por el año 26.
donde se juega por primera vez básquetbol en Valparaíso, pero no hay que olvidarse que Tarapacá era peruano, entonces es probable que hayan habido ya otro tipo de práctica deportiva que el archivo oficial no la registró o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Esa es la idea que yo quería compartir con usted, muy de la mano en algunos temas con lo que ha planteado Mauricio. No he usado las palabras de patrimonio con la solvencia que esto tiene, pero lo que estamos haciendo es fundamentalmente eso, devolver al barrio lo que le pertenece al barrio y lo que no se puede entender sin el barrio. Y tomando en cuenta lo que le cuesta a las universidades llegar a este tipo de territorio, digamos, donde sean otras lógicas, digamos. Yo digo, el horario de la universidad no tiene nada que ver con el horario de los clubes deportivos. Los clubes deportivos son después de las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, Antofagasta, para qué te cuento, ¿no? Tiene una historia muy parecida a la nuestra, ¿no? En Unión Paraguay y otros clubes más que existen por ahí. Gracias, Pablo, gracias. No, Bernardo, muchísimas gracias a ti, de verdad muy emocionante la presentación, muy, de verdad muy bonita la experiencia y bueno, creo que también, a propósito lo conversábamos el otro día, ¿no? Así como cuál va a ser el carácter de esta cuestión, si tiene carácter academicista o desde dónde lo íbamos a mirar. Creo que la experiencia reúne hartas cosas, ¿no? Es decir, bueno, lo dejamos para la conversación después, pero eh, además de ser muy bonitas las imágenes, cuando dicen miren la carita de los niños, se nota en ese sentido el cariño y el trabajo que hay detrás, en ver esos niños sonrientes, que seguramente la tienen bien difícil y que esas sonrisas son bien poco gratuitas, que hay mucho esfuerzo detrás de eso. Así que agradecerte y bueno, y felicitarte por el trabajo, ¿no? Bueno, ahí seguimos conversando con algunas cosas. De verdad, muchas gracias. Bueno, y finalmente, eh, Evelyn Hirsch también nos eh, colabora hoy en esta presentación. Evelyn es directora del Departamento de las Artes y el Diseño, diseñadora gráfica publicitaria de profesión, magíster en educación y mención en investigación, y doctora en proyectos con la línea de investigación en comunicación por la Universidad Internacional Iberoamericana, con sede en México. Así que, bueno, muchísimas gracias, Evelyn, por participar hoy día y bueno, esperamos tu presentación con ansias y expectativas también. Gracias, Pablo, por la presentación. Agradecida además de estar aquí con Mauricio y con Bernardo en sus dos miradas distintas a la que a lo que voy a mostrar yo. A mí me gustaría, y eso va a hacer que sea bastante, digamos, tengamos un espectro amplio para conversar luego, desde una mirada diferente lo que es el patrimonio abordado desde la academia en el sentido de tratar de mostrar resumidamente cómo nosotros desde la Universidad de Antofagasta, una universidad emplazada en el norte de Chile, aislada de la capital nacional, ¿no es cierto? Eh, considera el concepto del patrimonio eh, como un pilar fundamental en el desarrollo de las disciplinas profesionales. Mira, voy a compartir una pantalla para poder ordenar un poquito esta cosa, ¿ya? Eh, Acá estamos. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y en esta Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades convergen tres departamentos. El Departamento de Ciencias Sociales, el Departamento de las Artes y el Diseño, que es nuevo en su formación desde el año 2000. Las carreras vienen de antes, pero el año 2020
nos decretan como departamento, y este departamento reúne las carreras de artes escénicas, música y diseño gráfico. Y además existe, aparte de estos dos departamentos, la facultad tiene el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que no tiene formaciones profesionales propiamente tal, pero que sí presta servicio a otras carreras desde el área desde la antropología. Eh, Porque además considero el Instituto de Investigaciones Antropológicas prácticamente un partner de mi departamento, porque mucho del trabajo y del enfoque que este instituto tiene permea muchas de las actividades que hacemos desde el ámbito de las artes, la música y el diseño. El esquema general para nosotros es el siguiente. El Instituto de Investigación Antropológico hace un aporte, obviamente, desde su raíz, desde su génesis, en asignaturas. Como les decía, ellos no tienen formación disciplinar como carreras propiamente tal, pero sí tienen asignaturas como inclusión social en interculturalidad o culturas indígenas contemporáneas del norte de Chile que surgen a partir de pandemia, donde hubo que sistematizar mucha formación, muchas charlas que se daban para que fueran en este nuevo sistema online que teníamos que abordar todos. Y luego estas asignaturas se convierten en EFI, que son los electivos de formación integral, que están abiertos a toda la universidad. Y ahí nos damos cuenta entonces que estas instancias eh, son de gusto, digamos, atraen mucho a los estudiantes. Y hay un fenómeno que se da mucho, por ejemplo, con los alumnos del área de la salud. Mayoritariamente las asignaturas que dicta el instituto las toman los estudiantes del área de la salud, que obviamente, como entendemos, tienen un trabajo con otros individuos. Por lo tanto, es importante la formación que ellos reciben en este ámbito. También desde antropología, desde el Instituto de Investigación Antropológica, ellos cuentan con colecciones arqueológicas. Conversábamos antes de partir la formalidad, ¿no es cierto?, de esta reunión, que el instituto tiene más de 2.000 piezas a su resguardo. Y no solo piezas, sino que hay una cantidad de material bibliográfico importante. El instituto además tiene una biblioteca propia, ¿ya? Donde hay una cantidad de material interesantísimo. Y eso es utilizado por las carreras de mi departamento, como les decía, artes escénicas, música y diseño, para el trabajo que ellos desarrollan a través principalmente de sus actividades de tesinas o proyectos finales para su titulación. Este instituto además cuenta con un museo, es el Museo del Mar, que se instaló hace un par de años, es nuevo, y que contó con la donación de 2 casas patrimoniales del ferrocarril. Bernardo hablaba, ¿no es cierto?, de la importancia del ferrocarril en el norte de Chile, y el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, que radica aquí en la ciudad, tenía yo no sé si ustedes conocen Antofagasta, pero hay un sector grande, ¿no es cierto?, del espacio de oficinas de ferrocarril, y había 2 casas ahí de estas tradicionales, de pino oregón y con una arquitectura muy particular, y el ferrocarril dona estas 2 casas a la Universidad de Antofagasta para que dentro de estas casas se pueda instalar un museo. Y en este momento se llama el Museo del Mar y se hace un recorrido. Es un museo pequeño, pero es muy, muy interesante, y además la materialidad que este posee es muy, muy bonita. Y este museo está abierto a la comunidad, obviamente es de carácter gratuito, y pasa a ser patrimonio de la universidad, ¿verdad? Y además este museo se sitúa al lado de la Plaza Vergara, que es patrimonio histórico, ¿no es cierto?, está reconocido como tal, que está junto al museo. Este museo, ¿no es cierto?, tiene como objetivo la valoración del medio ambiente y el patrimonio de lo que tiene que ver con las culturas costeras
que además forma parte de las colecciones que el Instituto de Investigaciones Antropológicas tiene. Una tarea importante también que se hace desde el Instituto de Investigaciones Antropológicas es la participación en las mesas de trabajo sobre inclusión social e interculturalidad. Y estas están funcionando activamente en la unidad de equidad e inclusión de nuestra universidad, que está dedicada a la puesta en valor de lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿no es cierto? Y la protección y el cumplimiento de los principios misionales de la universidad respecto del valor que se le otorga a los pueblos originarios, que es un punto también importante de abordar porque nosotros tenemos un número importante de alumnos que provienen, ¿no es cierto?, de el interior de la región, que cada vez aumenta más y que se les reconoce, ¿no es cierto?, la pertenencia a los pueblos originarios. Eso es en términos generales el Instituto de Investigación Antropológica, y un punto importante que ellos tienen, ¿no es cierto?, es el aporte que hacen en el trabajo con las culturas indígenas y el trabajo con culturas indígenas contemporáneas del norte de Chile, y cómo ese trabajo, eh, la materialidad, ¿no es cierto?, el estudio de las formas, de la iconografía, se traspasa, por ejemplo, al área del diseño, a la que yo pertenezco, y donde nosotros trabajamos colaborativamente en varias experiencias entre los alumnos, el cuerpo académico y el equipo de antropólogos del instituto. Particularmente en las carreras que nosotros dictamos, en las artes escénicas, esta relación que nosotros tenemos directa con el patrimonio se da directamente con las asignaturas, principalmente con aquellas que abordan la dramaturgia y donde la mayoría de los trabajos que hacen los alumnos tiene que ver particularmente con abordar las temáticas patrimoniales locales. Cómo se pone en las tablas, ¿no es cierto? Como decía Mauricio, este patrimonio cultural local, ¿verdad? Que se reconoce, que reconocemos como local. Entonces, cómo la gente de las artes escénicas lo lleva a generar dramaturgias donde se tocan estos temas. Nosotros acabamos de tener ahora en septiembre el Festival de Teatro Breve, que es una actividad donde se convoca a compañías de teatro, que regularmente son de exalumnos de artes escénicas, y donde las temáticas que toman las obras que se presentan tienen que ver con aquello que se reconoce como propio de la región o propio de la ciudad, donde podemos reconocer barrios, lo que hablaba Bernardo, ¿verdad? Yo, mientras ambos hablaban, iba asociando con las actividades que vamos teniendo nosotros y creo que funcionamos en la misma línea. Por otro lado, en las artes escénicas, todo lo que tiene que ver con postulaciones y gestión de proyectos culturales, ¿no es cierto? También tiene un acento muy marcado respecto de lo local. Nosotros como departamento nos hemos preocupado en realidad desde que nos configuramos como tal, administrativamente, de poder mostrar, de poder salir a la comunidad, de formar profesionales, pero desde el departamento, mostrarnos a la comunidad abordando temáticas que tienen que ver con que tienen que ver con aquellos que van a estas actividades. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de alguna forma retribuir a esta ciudad lo que la ciudad le entrega a la Universidad de Antofagasta y a sus alumnos en su proceso de formación? Mayoritariamente nuestros alumnos no son de la ciudad, son de ciudades cercanas o locales. Hay que entender que, por ejemplo, nosotros tenemos la única escuela de teatro en la macrozona norte. Por lo tanto, los chicos que quieren estudiar artes escénicas de Serena, bueno, Serena podría tomar Santiago también, pero de la macrozona
vienen a la ciudad de Antofagasta. Entonces se encuentran acá con una ciudad que está muy globalizada, que es muy moderna, pero que además es multicultural desde siempre, ¿verdad? En un fenómeno que ahora se ha evidenciado a nivel nacional, pero para nosotros esto es desde siempre. La migración bueno, esta ciudad está formada por migrantes desde su origen. Por lo tanto, es parte de nuestro diario vivir. Entonces, tenemos contrastes entre aquellos barrios que se consideran patrimoniales, tenemos un sector patrimonial dentro de la ciudad y la modernidad de la misma, que es consecuencia del auge minero, ¿no es cierto? La minería que está presente desde que la ciudad es, ¿verdad? Por lo tanto, es importante esta relación que nosotros tenemos con la ciudad y con la realidad de la misma. Sin ir más lejos, desde el ámbito de la música, nosotros tenemos una carrera de música potente donde no formamos profesores de música, sino que se forman músicos. Ese es el título. Y estos músicos, ¿no es cierto? El equipo docente se ha dedicado a abordar la realidad de la macrozona norte para enfocarse particularmente en temas de patrimonio, memoria y multiculturalidad. Lo que se está buscando es revitalizar el patrimonio cultural del norte desde las manifestaciones musicales. Recientemente nosotros, la segunda semana de septiembre, tuvimos un concierto en el Teatro Municipal de la ciudad donde los estudiantes de música y los docentes reescribieron los arreglos musicales para una banda muy regional de niñas que cantan hermosos, que se llama Banda Hombre Pájaro, y son todos temas que van mezclando música moderna, ¿no es cierto?, muy actual, y sonidos y temáticas, sonidos regionales, donde llevamos, no sé, algunas músicas propias del folclore nortino, pero tocados, ¿no es cierto?, con violín, con piano, con cello. Entonces, ¿cómo se musicaliza es la música folclórica? Y estas chicas toman además temáticas modernas propias eh, de su repertorio. Entonces hubo una actividad de carácter gratuito, el Teatro Municipal se llenó, tenemos que considerar que el Teatro Municipal tiene una capacidad de 800 personas. Entonces uno dice, de verdad a la gente le gusta esto. Entonces hay una mezcla perfecta entre la música folclórica y cómo esta orquesta, ¿no es cierto?, tradicional puede interpretar y logramos una cosa de verdad muy, muy emocionante. Este trabajo también se lleva, al igual que en arte escénica, al trabajo de tesinas, donde ellos han definido además una línea muy particular de trabajos de música y cultura, donde tienen estudios, por ejemplo, que se llaman estudios culturales para tomar aspectos sociales y políticos desde la música, ¿no es cierto? Cómo desde la mirada de esta especialidad se puede abordar. O la música como transformación social, el catastro y registro de músicos del norte de Chile o la interculturalidad musical. Hay un proyecto de unos colegas del área de música que tiene que ver con el rescate de instrumentos musicales de los changos, ¿no es cierto?, que son muy propios de la zona donde está Taltal y que son únicos. Entonces, ellos en este momento están investigando sobre el origen de estos instrumentos, la sonoridad de los mismos y cómo pueden llevar estos sonidos a interpretaciones actuales. Por lo tanto, ahí hay un trabajo también que tiene que ver con el patrimonio arqueológico y cómo esto se vincula con la disciplina de la música. Ellos están en la búsqueda en este momento de la construcción de la memoria musical del norte de Chile. Ya están abocados a ese trabajo y este trabajo tiene que ver netamente con un diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo.
Así que, como les comento, tanto el área de artes como el área de música están abocados a eh, abordar la temática desde sus propias disciplinas. Y bueno, y en el respecto del área de diseño, que es en la que me desempeño yo, nosotros sin ir más lejos, desde que empezó este sistema de hacer un trabajo por competencias, ¿verdad? En las formaciones profesionales. Dentro nosotros tenemos una competencia sello, que es aquella que nos distingue de las otras escuelas de diseño, y nuestra competencia sello se llama Identidad y Cultura Patrimonial. ¿Esto qué pretendía? Nosotros lo que esperamos es que el diseñador gráfico, que tiene mención diseño estratégico particularmente, de la Escuela de Diseño, ¿no es cierto?, de la Universidad de Antofagasta, cuando salga al mercado, ojalá pudiese tener un, una distinción respecto de otras escuelas de diseño. Y para nosotros era importante entonces que en esto estuviera arraigado los conceptos base de lo que era el reconocimiento y la puesta en valor de la identidad, de la cultura regional y del patrimonio, que no son temas simples, ¿verdad? Que tiene, como Mauricio bien nos explicaba, muchas miradas, muchas formas de abordarlo, pero nosotros estamos trabajando en ello. Y en este trabajo tenemos desde primer año rescate patrimonial con los estudiantes, por ejemplo, trabajando con objetos de las culturas atacameñas y cómo ellos rescatan iconografía para terminar en un trabajo de creación de tipografía, por ejemplo, donde esa tipografía tiene rasgos, ¿no es cierto?, que son particulares de la iconografía propia de algún objeto de la cultura del norte de Chile. Entonces, se produce ahí un trabajo interesante porque son alumnos que vienen recién del colegio, son mechones, primer año, pero tienen que investigar sobre la cultura de la región donde ellos están estudiando, les da la oportunidad de ir a conversar con la gente del Instituto de Investigaciones Antropológicas, enterarse que hay una biblioteca antropológica especializada dentro de la universidad porque está en otro campus, ¿verdad? Entonces, les abre una mirada y pone en valor, lo que buscamos al menos, es que pongan ellos valor en aquello que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo lo podemos aplicar en un proceso de diseño que tiene una estructura metodológica, pero que finalmente se va a exhibir porque esa tipografía la pueden convertir en todas estas software, aplicaciones que hay de fonts, ¿no es cierto? Y la podrían utilizar en alguna oportunidad. Y finalmente para los chicos también es súper motivador cuando ven el resultado final y ven de lo que son capaces, donde ahí también abordamos temas del respeto, ¿no es cierto?, de la interpretación de esa iconografía, de cómo tratamos el icono, cómo buscamos una relación de el diseño, el color, la forma, con el sentido original que tiene la iconografía. Entonces, se abre un mundo, uno pudiera pensar que a lo mejor no es del taller, pero sí lo hemos podido adaptar, como también en cursos superiores trabajamos, por ejemplo, con los mitos y leyendas y también lo llevamos al diseño. Entonces, lo abordamos desde la mirada de estos procesos cognitivos que llevan a que los chicos observen, interpreten y conceptualicen y lo lleven finalmente a una propuesta gráfica. Eh, y hay también una relación permanente. Hace 9 años, desde el diseño, trabajamos con emprendedores regionales. A través de Cercotec y de Proloa, ¿no es cierto? Nos relacionamos con la comunidad, con emprendedores y con pymes y mini pymes. Estas pymes, ¿no es cierto?, que están al alero de Cercotec y de Proloa, hay unas más pequeñas, hay unas muy pequeñitas y unas ya un poco más, digamos, sólidas en su estructura, pero todas ellas necesitan salir a un mercado. Su objetivo es vender el producto que ellos generan
Y estos productos regularmente son productos muy específicos de la región. Por ejemplo, están, que ya se hicieron famosas, las señoras de Chiu Chiu que hacen mermelada de zanahoria. Es un producto típico de Chiu Chiu y que se genera solo ahí. Chiu Chiu tiene una producción de zanahorias bastante importante. Entonces, no solo llegó un momento en que había tanta producción de zanahoria, a pesar de que están en el desierto, pero están en un oasis, ¿no es cierto? Que ellos pensaron, ¿qué otra cosa hacemos que podamos vender y que podamos sacar del pueblo? Y ellos son famosos por sus queques de zanahoria, pero por sus mermeladas. Y en este proceso entraron los diseñadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar una marca, una imagen de marca que pusiera en valor el producto, que mantuviera, ¿no es cierto?, la riqueza de la pertenencia a una región y a un lugar geográfico particular y poner en valor, ¿no es cierto?, ambas cosas. Entonces, en esa línea se trabaja, por ejemplo, con Proloa. Proloa, ¿no es cierto?, que es, toma toda la zona del Alto Loa, trabaja específicamente con comunidades. Y ahí entonces diseño entra a este trabajo que les estoy comentando, que ha sido para nosotros muy satisfactorio, porque en una primera instancia se trabaja con ellos para generar una imagen, un logo, un isólogo, un imagotipo, y en un segundo nivel se trabaja definiéndoles estrategias comunicacionales que permitan posicionar este producto en el mercado, pero manteniendo este valor agregado que tiene el producto por pertenecer a una zona geográfica en particular, que definitivamente es un patrimonio, ¿no es cierto?, cultural, por ejemplo, en el caso de las recetas, de las mermeladas, que tienen una receta eh, tradicional y que se respeta. eh, no sé, ha habido tejidos, por ejemplo, que se hacen intercalando entre la lana de la alpaca unas pequeñas plumas de un ave que hay, que no recuerdo el nombre ahora, que hay solamente en el norte, que cuando despluma para hacer el nido, deja unas plumitas pequeñas muy suaves. Entonces, hay una persona que teje y que entrelaza estas plumas y hace unos tejidos espectaculares. O gente, por ejemplo, que también produce lana y que tiñe con tinturas al sistema tradicional, por ejemplo, del chañar, y obtiene 3 o 4 tonos distintos para teñir lanas. Entonces, como desde el diseño gráfico que uno pudiera ver a lo mejor el diseño en el entendido de lo comercial, ¿verdad? Pero aquí hay un aporte específicamente a este rescate de aquellos a los que se les presta el servicio para que sean reconocidos como un valor de patrimonio de la región. Así que en eso nosotros nos hemos empeñado como departamento en poder, de una u otra forma, en todas nuestras formaciones profesionales, incorporar el concepto de patrimonio, de respeto, de puesta en valor del patrimonio, y van surgiendo en el hacer distintas instancias para abordar. En algún momento también hemos desarrollado, nosotros apuntamos al trabajo multidisciplinario, por lo tanto también tenemos experiencia. Por ejemplo, nosotros sacamos un pequeño texto que tiene que ver, donde investigamos sobre el tema de las animitas en la zona de Antofagasta. Y se hizo una investigación de un par de años sobre esto, sacamos un pequeño libro, pero era interesante ver cómo también aquí esto se convierte en una cosa muy de la zona, ¿no es cierto? Las animitas y el tipo de animitas que es distinto de las animitas que uno puede ver en el sur.
y cómo también han ido cambiando en el tiempo, desde las tradicionales de lata con techo y las velas adentro, hasta los murales que llegamos ahora. Me recordaba cuando mostró Bernardo el mural, ¿no es cierto?, del club deportivo, y cómo el mural pasa a ser una pieza gráfica que interpreta toda una historia, ¿no es cierto?, que podemos leer en las imágenes que éstas contienen. Así que, como les digo, nosotros desde la academia, eh, desde el mundo, desde los académicos propiamente tal y el trabajo con nuestros estudiantes, estamos empeñados, ¿no es cierto?, en poner en valor lo que consideramos que es propio de nuestra región, que es importante rescatar, que es importante que otros conozcan y que aquellos alumnos que vienen a estudiar con nosotros y que luego se van a otras ciudades a desarrollar su disciplina, puedan llevar algo, un poquito, ¿no es cierto?, de esta ciudad y de esta zona a aquel lugar donde se radiquen finalmente. Así que eso lo dejo abierto para que eh, conversemos ahora en general. Pablo. Muchas gracias, Evelyn. Oye, muy interesante ver cómo han ido resolviendo la complejidad, ¿no? De la región, de la ciudad, muy, muy interesante. Felicitaciones por ese trabajo tan pototo, digamos, ¿no? En ese lugar. Eh, no sé si les parece, si tienen algún tipo de comentario que hacerse entre ustedes, si que alguien quisiera levantar alguna cosa. Yo tengo una serie de apuntes, porque entonces no sé cómo les acomoda, digamos. Tú empiezas, vos, Pablo. Yo quisiera levantar tres cosas, tres conceptos que me parece que puede como unir un poco las presentaciones, ¿no? Ujú. En principio, Mauricio habló del patrimonio y la patrimonialización. Lo primero que nombra es la noción del bien común. Sí. El primer punto que hace, que después Bernardo habla o pone esta frase como recuperar para la democracia. Y luego Evelyn pone retribuir a la ciudad. ¿Ah? Me parece que esa línea, digamos, es posible establecer en torno a la reflexión del patrimonio, ¿cierto? Y la memoria también. Y como creo que también en los tres, ¿cierto? Mauricio lo plantea como una tensión, ¿cierto? Después Bernardo habla en torno al carácter vivo del componente barrial, ¿cierto? Y luego él también habla en relación a la reescritura. Pareciera que ninguna de las tres cosas, o sea, sobre todo la noción del patrimonio de la memoria, parecieran ser elementos que están fijos, sino que, por un lado, siempre está de pronto en este carácter de bien común, de recuperación y de retribución, es una cuestión que está siempre en tensión, siempre viva, y siempre articulándose, que de alguna manera tiene su valor en su propia producción permanente, ¿no? Creo que esa cuestión estuvo en las tres presentaciones con distintas perspectivas, pero que está ahí, que está esa noción de una cuestión que está viva y funcionando y operando y desarrollándose. A mí me gustaría hacerle una consulta a Mauricio en su expertise. Eh, Bernardo también lo destacó en esto de cómo vamos reconociendo, ¿no es cierto?, para nosotros como grupos o como individuos, aquello que queremos reconocer como patrimonio, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, verdad? O hasta dónde es lógico o es aceptado, no sé si es la palabra adecuada, para decir, mira, sí, esto es patrimonio de una comunidad, de un grupo, de un espacio. ¿Dónde está ese límite? O cómo podríamos nosotros decir, mira, hasta aquí, esto ya otro es, no sé, es cultura popular, a lo mejor? ¿Y cómo podemos de alguna forma poner una pequeña línea, ¿no es cierto? O no existe línea, a lo mejor divisoria. No, a ver, me lanzo. Tengo la impresión que no hay límite. Claro, ahí, y claro, es que finalmente el patrimonio, el concepto, la noción de patrimonio actualmente es
sinónimo de cultura. Claro. Y la cultura, bueno, es viva, dinámica, está siendo sinónimo de cultura. Claro, esto de cultura popular asociada al folclore son conceptos que quedaron antes, pues siglo XIX, siglo XX. Entonces el patrimonio tiene está teniendo esa capacidad, ¿no? De, de representar la cultura, sobre todo de grupos que han estado, que son marginales, Mm. mujeres, etnias, negros, en fin, todo, tiene esa capacidad. Ahora yo creo que también una distinción súper importante que hacía emerger lo que exponía Bernardo, que es finalmente, claro, al parecer hay como dos tipos de patrimonio. Este patrimonio legal, duro, que es reconocido y que emerge a partir únicamente del reconocimiento legal del Estado, y un Mm. patrimonio que no sé cómo llamarle, pero pongámosle vivo, lo que no quiere decir que el otro esté muerto, que esté anquilosado, ¿no? Ujú. También va cambiando, pero tal vez es más difícil que cambie pienso en las esculturas que adornan nuestras ciudades son por efecto de la ley, por ministerio de la ley, como el patrimonio arqueológico, como el patrimonio paleontológico, inmediatamente patrimonio, ¿no? No hay que reconocerlo. Correcto. Pero claro, las esculturas y el estallido social y otros estallidos también no es solo de características locales, nacionales, sino que esto es de carácter global, ¿no? Cuando el atentado contra las esculturas lo vimos en todos lados. Entonces, claro, pero por otra parte está este patrimonio vivo que finalmente emerge de la acción de las comunidades. Y en ese sentido, Bernardo lo expuso muy bien con el ejemplo, porque claro, eso no es patrimonio reconocido por el Estado, es un patrimonio que pertenece a las personas que lo conforman. No lo sé, son ideas a la que saco a colación para la discusión. Mm. Bueno, yo también pienso que acá no hay límite y que los límites los pone los grupos en que están interesados en empoderar ciertos saberes que lo declaran único y que lo declaran, digamos, de una utilidad, porque el patrimonio tiene que ser útil también, ¿no? Eh, Piensen en Tocopilla, en la estatua de Alexis Sánchez, por ejemplo. Ujú, Sí. ujú, claro. Es un caso, pero pasa que nosotros somos hijos de una escolarización que viene de Occidente, Mm, donde los monumentos tienen que ver o con los líderes independentistas o con los científicos, por ejemplo. Acá en el norte hay una estatua a Darwin, por ejemplo. Pero no hay una estatua, por ejemplo, al deportista desconocido o al boxeador desconocido, ¿no? Pero ahí los grupos son los que se empoderan y dicen, mira, nuestra historia es una historia que hay que contarla. Si bien es cierto, hay muchos otros clubes deportivos, pero nosotros pasamos la prueba de los 100 años, por ejemplo. Claro, porque también uno puede decir, bueno, cumplimos 3 meses, vamos a ser patrimonio. No, también tiene que tener una línea de continuidad en el tiempo, ¿te das cuenta? Por eso es que a mí a veces me acomoda más hablar de identidad que hablar de patrimonio, porque la identidad me lleva a fenómenos dinámicos, me lleva a fenómenos incluso contradictorios. La fiesta de la tirana, por ejemplo, no es folclore como pensamos en los años 40. La fiesta de la tirana son una cantidad de préstamos y de adaptaciones de cosas que vienen de afuera y de adentro, ¿no? Entonces también las categorías dentro y fuera ya hoy día no tienen mucha solvencia porque hoy día estamos metidos en un mundo hiperglobalizado, ¿te das cuenta? Mm. Antes de la pandemia me encontraba en la fiesta de la Tirana y venía un baile gitano y le pongo la atención a la música
y habían convertido en ritmo de salto la canción Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Yo dije, aquí estamos hablando de inventiva, estamos hablando de patrimonio vivo, digamos, estamos hablando de capacidades creativas fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres creativos. Y hoy día la palabra de la creatividad, eh, que no se entiende como se entiende en el arte, digamos, tiene que ver con los desafíos que los sujetos tienen todos los días para hacerle frente a este tipo de cosas. ¿Cómo nosotros enfrentamos como club la pandemia? Fue terrible. Estuvimos a punto de desaparecer con la pandemia. Los niños crecieron, los niños engordaron, los niños no aparecieron más y empezaron a volver de nuevo. Pero pero cada uno de estos clubes tiene una épica, tiene un mandamiento que dice, mira, acá nuestra formación en básquetbol es gratuita. ¿Cómo le vamos a cobrar nosotros una cuota de inscripción a hijos de migrantes? No, no, es imposible. O sea, también el patrimonio también tiene una vocación política, pública, y nos hacemos cargo de ese tipo de elementos, ¿no? Y que tiene que ver con la forma como las ciudades antes estaban articuladas con un papel central que tenían los clubes deportivos. Hoy día no es así. Hoy día las ciudades se articulan en función de el mall, de los shopping, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya no son las viejas canchas, por ejemplo, que existían antes, ¿no? O en Antofagasta no vivo, o Correcto, pensamos en el Iyapu, que son de Antofagasta, y que sí, tiene toda una propuesta nueva, en Osvaldo Torre, que tiene toda una propuesta nueva, ¿te das cuenta? O sea, el papel que tiene Antofagasta, que hace que sea más conocido la Nelly Lemus que Andrés Sabela o Mario Bamonde. claro. Pero hay que reconstruir esas relaciones, ¿no? Pero ahí se da un fenómeno, creo, entre que la gente reconoce, como dice Bernardo, a lo mejor personajes de la historia de una región y distintos que los reconozca como patrimonio de la región. Claro, claro. Entonces, son miradas distintas. A lo mejor eh, es un concepto que no está muy desarrollado en la comunidad en general. Pudiera ser, a lo mejor, eh, para nosotros es súper importante eh, desde este departamento de las artes y el diseño que, que busca hacer obras, actividades, generar acciones donde podamos mezclar las tres áreas, que al principio nos costó mucho, porque cada artista dice que el otro artista es más complejo. Pero finalmente hemos logrado hacer esto y han resultado cosas como lo que les comentaba recién, de arreglos musicales de música folclórica propia de autores de la ciudad que se llevan a la orquesta y que de verdad son piezas magistrales. Eh, o tomar en la dramaturgia obras de autores regionales. Bueno, en diciembre nosotros tuvimos la presentación de la reina Isabel cantaba rancheras de De Letelier, nuevo, de nuevo. de Sí. nuevo, pero ahora en una adaptación que hizo la Escuela de Teatro, 6 funciones llenas, Ah, a tablero vuelto, como se dice, como dicen mis colegas, y la gente súper entusiasmada porque además esa obra de teatro, ¿no es cierto?, que era una visión nueva, pero muestra cómo era la vida en La Pampa. Entonces uno veía dos públicos, dos tipos de público. Ese público que vivió en La Pampa, que son adultos, adultos mayores ahora, y sus hijos y sus nietos que tienen una leve noción de cómo era aquello. Entonces se logra reunir mucha gente y uno ve en realidad que
todas las obras que se presentan están adaptadas para que sean de una u otra forma representativas de esta región. A fin de año, o sea, ahora en 2 semanas más, se presenta una nueva, Alice Memento Mori, y que es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, pero en el desierto, en una mujer de edad que ve su vida hacia atrás, ¿no es cierto? Y va revisando, y adaptada en la región, en las costumbres, en las vestimentas. Entonces, nosotros por lo menos estamos trabajando en aquello y tratar de sembrar, ¿no es cierto?, de que se fortalezca ese sello identitario de una u otra forma en los profesionales para que sean reconocidos después como de origen nuestro. Entonces, eso para nosotros como súper importante. Por Claro, eso le pregunto. por ejemplo, es que Antofagasta tiene una potencialidad cultural que el resto de las ciudades del norte no tienen. El Teatro de la Chile es de los 60, 70, Ángel Latus, por El ejemplo, 62. 72, imagínate. Y luego tenéis, por ejemplo, videastas como Omar Villegas, Ujú, que hace una cosa extraordinaria de tu universidad. Pero correcto. yo lo que le veo a ellos, bueno, y también he seguido, porque soy amigo de Hernán Rivera, toda su onda, digamos, en la que trabaja, porque él innova en la novela salitrera introduciendo el humor, Correcto. Sí. cosa que antes no había, no, era como que el obrero no reía, ¿no? Ujú, Pero ahora ríe, digamos, y va prostíbulo el Pampino. El así Pampino de es. los 40 era combativo, era serio, era casi un santurrón, digamos, ¿no? Y ahí está el rol del patrimonio, ¿no te das cuenta? Pero, pero hay que evitar caer en lo que decía Mauricio, en la folclorización. Eso es Mm, fatal. Mm, Cuando se folcloriza ujú, la cosa es fatal. Estamos perdiendo la dinámica de los fenómenos patrimoniales. correcto. Yo Pero eso, ahí hay algo súper interesante. Claro, la folclorización, de acuerdo lo entiendo, pero más que nada, yo creo que en la actualidad se trata de la mercantilización del patrimonio, de la apropiación de estos elementos que pertenecen a grupos más o menos grandes por el mercado. Eso también es interesante como para, claro, porque folclore es como, tal vez me equivoco, ¿no? Pero lo veo como una cosa bien decimonónica. Cuando estaba en la escuela, hablábamos de folclore, pero poco a poco lo fuimos perdiendo. Entonces, claro, más que folclorización actualmente lo veo, lo aprecio más como les digo, como una mercantilización de estos elementos, de una apropiación del mercado de estos elementos que pertenecen al ámbito de la cultura y la identidad de la memoria. Mm, sí, yo eso, mira, lo iba a preguntar, digamos, ¿no? Es decir, a propósito de lo que tú decías, como estos dos tipos de patrimonio, aparece lo de la folclorización, la mercantilización, estos procesos como de asimilación, digamos, ¿no? De un patrimonio frente a otro, es decir, este patrimonio tal vez más duro frente a este patrimonio como comunitario, ¿ah? Mm, claro. Se me ocurría mientras tú presentabas, ¿cierto? Un ejemplo de aquí de Santiago, ¿ah? De la comunidad de la Villa San Luis en Las Condes, Ujú. que es una villa que tiene un origen popular, que está situado dentro del proyecto de la Unidad Popular y toda la cosa, y que ahora está en el centro de una calle que debe tener la mayor plusvalía del país, digamos. Ah, debe ser, o construye no sé, o en la Torre del Paine, en San Pedro de Atacama, y esa calle, digamos, ¿no? Que está frente al Parque Arauco y ese tipo de cosas. Y en algún momento cuando se discutió este problema, pasa a ser un problema, ¿no? Es decir, como este espacio que tiene alta plusvalía, mucho valor y toda la cosa, ¿cómo lo resolvemos? Y el alcalde de ese momento, ¿cierto? Dice, bueno, hagamos un memorial. Ajá. Entonces lo resuelve ahí. A propósito de Claro. lo que tú decías como dispositivo de continuidad o referente simbólico, Mm, es de alguna manera desde la autoridad, ¿ah? La que sitúa a este dispositivo de simbolismo, que uno podría decir es un simbolismo vacío, porque está situado desde la autoridad y no desde la comunidad, ¿no? Y dice, pero resolvamos esta cuestión, inventamos esto y hagamos un memorial. Es decir, cómo en ese sentido aparecen ciertos espacios, ciertas tensiones de asimilación, ¿ah? Desde la autoridad en torno a estas características comunitarias, ¿no? Que efectivamente tienen sus propias dinámicas. Mm. Pero ahí me surge lo siguiente con el ejemplo, ¿ah? Pero
finalmente, ok, se mantienen porque me parece que habían unos vestigios, ¿no? Muy, muy puntuales, qué sé yo. Entonces, que lo podemos concebir como patrimonio, pero si lo concebimos como tal, la pregunta es, ¿y esos restos, o lo que sea, a quiénes representan? Porque claro, tienen que ser referentes simbólicos de un grupo. Claro, claro. Ahora, me puedo responder a mí mismo a un momento histórico de la historia de Chile, sabemos cuál. Pero claro, pero también hay otros elementos que representan ese mismo momento histórico. Entonces, claro, ahí comienza, no sé, una discusión bien Fusión. entretenida, ¿no? Pero, La pero, tensión. pero además, digamos, los lugares hay que leerlos. Y si no tienes tú un grupo de gente joven que dijiste, mira, aquí Miguel Lerner trató de construir esto, y luego la última novela de Amélie Tit está ambientada en Villa San Luis. O Ujú, sea, ujú. si tú no le das ese insumo a la gente lo va a mirar como algo exótico que está ahí, digamos, ¿no? Por lo Claro, tanto, el patrimonio o mm, la identidad, lo que requiere también de un lector avisado, porque nadie va a hacer excepto en octubre, nadie va a hacer un despropósito con lo de Arturo Prat. Acá en Iquique se decía, mira acá, han echado abajo todos los monumentos menos el de Prat. ¿Por qué? Porque Prat es iquiqueño, dice la gente. Claro, claro, exacto. claro. Tiene un nombre, claro. Sí. Sí. Y con lo que dices, pues Bernardo, yo creo que ahí también emerge lo fundamental que es la interpretación de los elementos Claro. patrimoniales, ¿no? Sin interpretación no Oye, tenemos la mínima idea qué representan, de dónde vienen, por qué, cuál es la importancia. Eso es fundamental y sí, me parece que hay un montón de elementos legales reconocidos por el Estado y eso significa que el Estado se compromete a conservarlos y a proyectarlos en el tiempo, ¿no? Para que nuevas generaciones disfruten de estos elementos. Pero sin embargo, hay elementos que tienen estos monumentos históricos asociados a la minería, por ciento, en la región de Atacama, que están en pésimas condiciones y estoy teniendo una piedad gigantesca. Están tirados, son ruinas. Y si llegas a esas ruinas, no tienes la más mínima idea de qué son, cómo interpretarlo, qué sé yo, acueducto Molanas, que generó electricidad mediante hidráulica. Son ruinas. No se tiene idea por qué, a qué perteneció y es reconocido como monumento histórico. Ahí está Mm. tirado en el Valle del Copiapó. En fin, y tú tienes el ejemplo contrario. La región de Tarapacá es la que más patrimonio tiene reconocido, la salitrera, Humberton y Santa efectivamente. Laura, tiene los chinchorros, también reconocido como tal. ¿Por qué? Porque detrás hubo gestión política. Exacto, Sí, exacto. correcto. Y si no hay gestión política, no hay. El patrimonio se te diluye, digamos, y se te convierte en el ejemplo que tú acabas de dar, digamos, ¿no? Claro. Y ahí se observa cuando tú aludes a esa gestión política, está la patrimonialización, los actores, las acciones, las sinergias, etcétera. Entonces es fundamentalmente Llorenç Prat, Universidad de Barcelona, gran Teórico, teórico, digamos, del gran patrimonio. teórico, claro. Claro, es finalmente sin poder no hay patrimonio. No, no, Ahí está. ahí está, sí, ¿Ya? exactamente. Exacto. Absolutamente de acuerdo con Jorge Prat, yo lo leo bastante, y Ujú. claro, hay un tema ahí, ¿no? Total. Sí. Sigo tomando apuntes. Sí te vemos. No, estoy de verdad muy lleno, muchas, muchas cosas. Oye, y a propósito de la noción de la afiliación inversa, Ah, interesante. Es Sí, bonita la imagen, ¿no? muy bonita la sí. imagen, ¿ah? Sí, Y que en estos ejercicios de desmontaje, ¿no?
Mm. de los monumentos se ve como en ese sentido. Y a propósito de la gestión política, ¿qué pasa cuando las comunidades no quieren esos padres, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la impugnación de las estatuas durante estallido social es de alguna manera una manifestación de eso, ¿no? Como de revelar estos padres que ya no me representan, que no son los míos, y comienzan a surgir otros elementos un poquito fugaces, pero en fin, ¿no? Hay que mirar todos esos procesos desde la larga duración, lo que quiere decir que es un poco pronto para sacar conclusiones, ¿no? Ya, Pero esas impugnaciones también no son solo nacionales, sino son de carácter global. y claro, Y, y seguramente está asociada, a propósito del título de esta sesión, a todo lo que es el paradigma de la multiculturalidad, del reconocimiento de la diferencia, que de repente se nos desborda, ¿no? y queremos resolver muy prontamente, a propósito de lo que decías, ¿no? Es decir, queremos dar respuesta a algo que no somos capaces de ver aún. Claro. Mm. Ah, no, muy, muy interesante. E incluso me recuerdo que a propósito de las estatuas, qué sé yo, poco después cuando, en fin, luego tuvimos la pandemia, en fin, creo que antes de la pandemia, estaba en Punta Arenas. A las estatuas le pusieron estas máscaras Selknam, ¿no? Mm. Lo que las redefine, reelabora, pero es un proceso de reinterpretación de estos monumentos. Los padres no son estos asociados a la independencia, en fin, a Bulnes que toma posesión del estrecho, sino más bien los reconocen en estos pueblos indígenas. Las banderas mapuche aparecían en las manifestaciones. Interesante eso, ¿no? El reconocimiento, un reconocerse distintos en los pueblos indígenas, en fin, ¿no? Hartas Bueno, cosas. ahí surge lo que los críticos llaman en el norte grande el pachamamismo. Efectivamente, exacto. Exactamente, claro. O sea, cambia toda una lógica de, como hoy día los muertos se anuncian por las redes sociales. Feliz vuelta al sol, por ejemplo. ¿Qué es eso? Claro. Feliz vuelta al sol. Mm. ¿Ya? O sea, yo ya pedí ya que cuando yo me muera no pongan esa. ¿Ah? No, pero es que la vuelta al sol es el cumpleaños. Diste una vuelta completa al Ya, sol. ya. Entonces, por eso Ya. le dice una, que sea una buena vuelta al sol, Ah, cuando uno cumple años. Por ejemplo, hoy día en la mañana me tocó ir a un funeral de un amigo, eh, y él lo velaron en el club deportivo de toda su vida él. Y uno entraba a esas redes sociales y sabía que estaba entrando a un lugar marcado potentemente. Ya un club que también tiene 101 años y que el tipo volvía al living de su casa y él pidió ser velado en la sede de su club. O sea, esto demuestra esa diferencia entre los lugares y los no lugares, digamos, ¿no? mm, De Marc Pierre, este gran etnólogo francés, digamos, ¿no? Donde exacto. dice que la modernidad ha creado una cantidad de no lugares que no huelen a nada, ¿no? Mm. Mm. Y sin embargo, estamos llenos también de lugares, pues, de lugares sí que te remiten a la infancia, a tu juego y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Mm. Sí. A propósito de la territorialización, que hablaba Mauricio también al principio, ¿no? Claro. Patrimonializar y Correcto. territorializar. Sí. Efectivamente. Y claro, y ahí también podemos percatar de que cuando se da este proceso, cuando el patrimonio está asociado a procesos de mercantilización, pasan de lugares a no lugares, producto de, qué sé yo, una estandarización, ¿no? Claro, claro. Claro, van perdiendo esa identidad y por tanto van dejando de ser patrimoniales para el grupo que le dio vida y comienzan a ser apropiados por el mercado. Mm. Con hipercirculación, con desterritorialización, con virtualización, con otro tipo de elementos que no pueden bajarse, ¿cierto?, al territorio. ¿Ah? Correcto. Efectivamente. Y claro, y la interpretación pasa a ser solamente una selfie. Ese Sí, es el valor que tienen esos elementos. Sí,
Sí, Así es. ¿Mm? exactamente. Oye, perfecto. Yo me quedo con un montón de cosas, pero súper satisfecho con la discusión. No sé si hay alguna cosa que les quede dando vuelta todavía que Esto pudieran pensar. podría ser hasta medianoche. Sí, Sí. no, sí, no, yo me quedo ahí con muchas cosas, tal vez un poco No, pasado yo, mi yo corazón creo en que relación. yo creo que lo principal es generar este tipo de encuentro Mm. entre gente que habitamos un territorio desconocido para el resto de los mortales que se llaman chilenos, y que nosotros tenemos otras coordenadas, tenemos una historia larga, larga de 10.000 años, tenemos otro emblema y tenemos una relación con el centro compleja, una relación no fácil de hacer porque hemos sido siempre considerados colonia interna. No vienen allá, nuestras riquezas se las llevan y nunca más regresan, digamos, ¿no? Entonces ahí también hay una mirada más política. Por eso este domingo cuando juegue Iquique con Colo-Colo se va a expresar de manera, se va a ver más el tema del centralismo versus el regionalismo, ¿no? Qué bueno que lo dice Bernardo, porque yo, mi corazón es de Iquique esta semana, pero como nunca. Ah, yo te iba a decir que, que estaba un poco atravesado con esa cuestión que dijiste que los colores más lindos eran el amarillo y el negro. Yo te lo concedo para esta sesión, pero el azul, Ah. por eso somos todos de Iquique, hoy, este fin de semana. Oye, muchas gracias. Me quedo muy contento, muy satisfecho de haber terminado esta serie de la cátedra, conversando con ustedes. Eh, Pucha, hay ciertos principios que parecen súper etéreos, como perspectiva de género, territorial, Mm. interdisciplina, pero que de verdad, pucha, en esta presentación de hoy, y tendría que decir en todas las presentaciones, se hace muy patente, Mm. porque uno ve hablar en definitiva a las disciplinas a partir de sus propias presentaciones. De verdad, muchas gracias por haber participado y a las personas también por haberse interesado en asistir, ¿cierto?, a esta cátedra. Le envío un abrazo grande y súper agradecido por su participación. Gracias a Gracias ti, por Pablo, por la invitación. Bueno, Bien, ya, chao. Bien. que nos veamos pronto. eso Así, es. sí, Un Eso. abrazo. Gracias. Bernardo, gracias. abrazo, que estén bien. Igual Bueno, ustedes. Chao, que, chao, hasta la que próxima. que ganemos el domingo. Eso. Chao. Chao.